Vamos a hablar del tema de los nombres y clarificar este tema. Un momento. Pastor Edward, Dime, disculpe. dime. Bueno, como le dije, esa era una inquietud que tiene la hermana Miley, tenemos los dos, y entonces, por eso le dije que ella no sé si le había comentado referente a la cuestión de los nombres, porque incluso yo le dije a ella que últimamente he estado viendo cosas y entonces aparecen otros nombres. Y yo, bueno, y entonces, ¿cuántos nombres hay? Entonces hay unos que dicen que es este, otros dicen que es otro, y así sucesivamente. Entonces, pero más que todo la inquietud ha sido siempre de la señora, de la Miley. Bueno, yo quedamos en que íbamos a estudiar, íbamos a leer referente a eso, por eso le hice el comentario, pues. Sí. Ah, le voy a decir, en el libro, el primer capítulo se llama Los nombres de Elohim. Y ahí estoy tratando el tema. Tenía que empezar con este tema. Eh, por eso los capítulos tienen una orden muy lógica y no están al azar. ¿Por qué? Porque el tema de los nombres es tan discutido que hay una gran polémica y normalmente la gran polémica está llevada por este tipo de gente que piensa que sabe y mejor que ellos no sabe nada. ¿Sí? Y estos se empeñan, pero se empeñan tanto porque esta gente siempre fue gente que supo así pocas cosas. Llegó a ellos una revelación, pero más de allá no se fueron. Y entonces, para uno meterse en el tema de los nombres, tiene primero que estudiar muy bien y tener un poco más de idea del hebreo y más de la crítica textual para entender por qué en la escritura no tenemos vocales para saber cómo leer el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, cuando se añadieron vocales, porque se añadieron de cuatro formas diferentes, porque los masoretas, cuando pusieron vocales a las letras hebreas, que son todas consonantes, hay cuatro formas, ¿sí? Vas a encontrar Jehová, Yehvih, Yahvih, vas a encontrar cuatro formas. Yehovih, ¿y por qué? ¿Por qué no pusieron vocales al tetragramatrón en todos los versículos igual? ¿Por qué? Porque fue una manera de esconder la vocalización, ¿sí? Es decir, pusieron ahí una combinación de vocales al tetragramatrón, que es Yud Hei Vav Hei, pusieron una combinación para que no se enterara nadie y que nadie supiera nunca cuál es la pronunciación del nombre, ¿sí? Pero yo he dicho muchas veces que Yud Hei Vav Hei no es un nombre, es un verbo, ¿sí? No es, aunque sepas la pronunciación, no eres con nada más interesante que el otro, pero con nada, porque Yud Hei Vav Hei es un verbo, no es un nombre. El único nombre que se dio del cielo para la tierra fue el nombre de Yeshua, ¿sí? Yeshua. Y Hamashiach es el título, el ungido. Hamashiach, Hamashiach no es un nombre, es un título, ¿sí? Ya lleva el artículo Ha. Ahora llegan unos y dicen, no, que le llama Yahushua, Yahushua, Yahu, no sé, un montón. ¿Por qué? Porque dicen, según ellos, los expertos, dicen, porque se llama Yahweh, Yahweh, o sí, pero ¿de dónde sacaron las vocales estas? ¿De dónde las sacaron?
del tetragramatón no lo sé, no lo sé. Porque unos dicen que es ya, Yod Hei Vav Hei, ¿no? Es YHVH. Otros dicen que es YHWH, ¿sí? Y no va a negar nunca un consenso. ¿Por qué? Porque hay dos clases de teólogos que tienen argumentos, pero muy pocos a su favor. Nunca va a haber un convenio si es la B o es la W. Ni siquiera eso. Porque se trata de un hebreo antiguo. Y en el hebreo antiguo era YHWH. Y en el hebreo más moderno es YHWH. ¿Sí? Y cada uno va a tener razones a su favor para sostener su teoría, pero en parte. Al menos, al menos la gente que nos lleva a nosotros muchos títulos, para decir así, nos lleva muchos títulos en enseñanza hebraica y judaica. Tienen esta humildad y reconocer de que ellos están limitados en su argumentación sobre lo que es el tetragramatón. ¿Sí? Es decir, tienen una mínima, para decir minísima, certeza sobre algunas cosas. Y hablo de la gente que a nosotros nos llevan decenas de años estudiando. Gente que son doctores en el hebreo antiguo, gente que nació en Israel, gente que cree en Yeshua y todo lo que tú quieras. ¿Sí? Y esta gente tiene la humildad de reconocer lo limitados que están en emitir alguna forma del nombre, alguna vocalización, y también reconocen los recursos tan limitados que los tienen en la lingüística para sacar una teoría válida sobre el nombre de Elohim. Ellos lo dicen, todos los expertos. No hay experto, pero cuando digo experto, experto reconocido. Da igual que sea, da igual que sea judío, da igual que sea mesiánico, da igual que sea de lo que fuera. De todos los expertos que hay, todos juntos, no llegaron ni a un consenso ni a una solución sobre el tema de los nombres. Entonces, el que venga a decir que él sabe, que él, no sé, tuvo él revelación, o sea, olvídense, olvídense. Este es solo perder el tiempo, escuchar a este tipo de gente que ella sabe. Como dicen Yahshua o Yahushua, nunca en la gramática hebrea, nunca. Cuando digo nunca, desde que es el hebreo, está el hebreo, es en la tierra es. Ni en lo más antiguo hebreo, no hubo alguna palabra que empezara con Yah, para decir, para que uno venga a decir que se llama Yahshua, pero para nada. Aunque fuera así, aunque fuera así, porque muchos dicen que Yahshua viene de la de comprimir dos palabras, ¿no? Del Yud Hei Vav Hei, que es Dios, y Shua, que significa la salvación. Aunque fuera así, combinar Yah y Shua, ¿sí? Aunque fuera así, en el hebreo hay unas reglas de comprimición, hay unas reglas. Y entonces no te deja la gramática, ni lo saben los niños de la primera ahí en Israel. No te deja comprimir estos dos nombres y sacar Yahshua o Yahushua, pero de ninguna manera. Es decir, quien te viene a decir a ti Yahshua, Yahushua y todas estas historias, es decir, este no tiene ni la mínima idea del hebreo.
ellos van a decir que saben que va. Ni la mínima, olvídate. En la gramática hebrea nunca existió semejante estupidez. No hay un nombre en toda la historia del idioma hebreo, en toda la historia no hay un nombre que empezara con Yah, con Yah. Es solo un sufijo, no es prefijo, es sufijo de una palabra. Irmiyahu, Matitiyahu, Obadiyahu, ¿sí? Todos los nombres hebreos tienen Yah en, en la final de la palabra. Si tienen Yah, tienen Yahu, tienen muchas combinaciones. Según la gramática, ¿sí? Pero algún nombre con Yah o Yahu en el principio, nunca en la vida, ¿sí? Por eso descartamos estas teorías, pero así, en 5 minutos. No nos hace falta darles mucha importancia. Mucha gente que ha llegado a las raíces hebreas fue mirando unos videos por ahí, por allá. Fueron mirando algunos rabinos que no tenían ni la mínima idea, ni te hablan de Yeshua, ni te hablan, están en contra. Y de repente, ya ves que en 2 semanas llegaron a ser, esta gente llegó a ser los más grandes teólogos que hacen ruido por ahí, por allá. Hablan más que todos, saben, hacen videos, hacen, ¿cómo se llama? Zoom, todo en directo. Digo yo, interesante. Por eso yo, si quiero mirar algo, estoy filtrando. ¿Quién es el que habla? ¿No? ¿Quién es el que habla? ¿Quién lo reconoce a él para dar enseñanza? ¿Quién? A ver si me entiendes. ¿Sí? Porque sé de gente que dice, bueno, yo miré los videos de Jim Stanley. Ok. Bueno, al menos Jim Stanley es un nombre. Está ahí. No lo podemos comparar con uno que no lo conoce a nadie. Rodríguez Jiménez. ¿Quién sería eso? No tiene ni ministerio, no tiene nadie, pero está ahí todos los días haciendo lives y se pone en directo, en Zoom, por todos los lados. Pues, ¿quién es este? ¿Quién lo reconoció? ¿Quién lo mandó dar a enseñar? ¿Entienden? Sé que hay mucho, pero hay que mirar bien a quién sigues. ¿Sí? Mira, por ejemplo, miras 119 Ministries, ¿no? Hay gente que mira 119 Ministries. Pues no puedes comparar 119 Ministries que invirtió solo el software este que tienen para de comparación de versículos y todo esto y recursos teológicos. Solo el software este vale $33,000. ¿Sí? Pues es gente que está ahí investigando, es un equipo, es un nombre, ¿me entiendes? Y esta gente nunca te va a decir semejante historia. Yahshua, Yahushua, Yahweh, Yahová, Jehová, Yahuwah, que a dónde pasa. ¿Sí? Eh, Resulta que tenemos un nombre, Yeshua, que al menos Yeshua encontramos hasta en el Talmud. ¿Sí? Los judíos hoy en día, si quieren burlarse de Yeshua, dicen Yeshu. Ya saben, ¿no? Dicen Yeshu, eh, que es, que es una blasfemia, ¿sí? A su nombre. Si querían burlarse y su nombre fuera Yahshua o Yahushua, entonces incluso los rabinos tenían que decir Yahshu o Yahushu, ¿me entiendes? Pero incluso a los que se burlan de Yeshua, ya saben que su nombre es Yeshua y le llaman Yeshu, ¿sí? Eh, y estos son datos que uno solo tiene que leer el Talmud, por ejemplo, y se va a enterar. Pero resulta que esta gente ni siquiera lee el Talmud. Porque en el Talmud, la gente que estaba en contra de Yeshua, y los rabinos que estaban en contra de Yeshua, ellos escribían todo esto en Talmud. El Talmud ya no se escribe más y se escribió miles de años para atrás. ¿Sí?
y luego añadieron poca cosa, pero hoy en día nadie. Y lo que estaban ahí hablando de evangelios y en el Talmud vas a ver que había un libro llamado Evangelios, que son los evangelios que son ahora, y querían prenderle fuego y no le prendieron fuego. ¿Por qué? Porque tenían el nombre de Elohim ahí, sí. Y vas a ver a Yeshua en el Talmud también. Pero ¿por qué no le dicen en el Talmud Yahushua y Yehoshua y por qué no le dicen así? Porque hasta incluso los que dicen Yehoshua, sí, que Yehoshua, que es Josué, Yehoshua fue en el hebreo antiguo, ¿sí? Y Yeshua es la forma comprimida de Yehoshua, ¿sí? Pues es decir, Yahushua no viene de ningún lado, sino que de la fantasía de uno, pero ni siquiera en la antigüedad hubo semejante error en la gramática. ¿Sí? Hubo muchas palabras que se comprimieron, se cambiaron. La letra Ain, por ejemplo, la letra Ain en el antiguo hebreo, ahora es consonante muda, no tiene sonido, la Ain, al no ser que está ahí, tiene alguna vocal, pero como consonante es muda, no hay sonido para ella. Pero antes sí que había sonido, era la G, ¿sí? Por eso si van a la Torah, van a ver que Gomorra empieza con la letra Ain. Y uno se va a preguntar, ¿y por qué que empieza con la letra Ain? Si no tiene sonido, la letra Ain. Sí, pero 3.000 años atrás, 3.000 y pico, se pronunciaba Gmor, se pronunciaba Gmor. Después, en el hebreo que había durante el tiempo de Yeshua, ya no se pronunciaba así, ya cambió totalmente. En miles de años cambiaron las formas. Sí, por eso te digo que la gente esta que viene enseñando por ahí y va de lista, es la que menos sabe, ¿sí? Las que menos saben. Por otro lado, por otro lado, eh, yo digo muchas veces, cuidado, cuidado cuando quieren eh, meterse en polémica con muchos cristianos. Mucho cuidado, porque hay muchísimos, no unos pocos, hay muchísimos cristianos muy bien preparados en lo que ellos saben y te pueden poner en gran problema a la hora de tú justificar tu fe. Te pueden poner en gran problema. Yo sé que yo estuve estudiando, ¿sí? Y yo sé, eh, porque yo estuve peleando con muchos. Y cuando entré a las raíces hebreas, estuve peleando con muchos, porque imagínate que me decían, ahora eh, va este judaizante y bueno, nos quiere nosotros volver a la, a la ley de Moisés. Y entonces, tú no te imaginas cuántos argumentos tienen ellos a favor. No te puedes imaginar. Y te vienen con hebreo, te vienen con griego, te vienen con manuscritos, te vienen con muchas cosas. Vamos a hacer os voy a hacer os voy a dar un ejemplo. Os voy a dar un ejemplo. Y esta pregunta es para estos que dicen, con la Torah arreglas todo y das todas las explicaciones y ya está. No, no te hace falta más nada. Vente conmigo, segunda de Corintios. eh, espera,
Segunda o primera. Primera de Corintios 7:18. Primera de Corintios 7:18. Vamos a leerlo, da igual la versión. Eh, Primera de Corintios 7:18. Eh, Vamos a leerlo, como digo, la, la versión española de la Biblia, en este caso, no importa nada. Primera de Corintios 7:18. Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué dice circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yud-Heh Vav-Heh. Vamos a leerlo otra vez. Fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Quién dice circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yud-Heh Vav-Heh. Bueno, ahora te va a venir uno y te va a decir, mira, tenemos un versículo que nos dice que da igual si estamos circuncisos o no, circuncidados o no. Importante es guardar los mandamientos. Pues dicen ellos que a base de este versículo la circuncisión es opcional. Es decir, no pasa nada si no te circuncidas. ¿Sí? Y tú puedes usar todos los versículos que tú quieras de toda la escritura. Te va a llegar uno y te dice, mira, tenemos aquí a Pablo que nos aconseja, si estamos circuncidados, quedamos así. Si no estamos circuncidados, quedamos así, que vale bien. No le afecta a uno para nada. No pasa nada, quédate así. El Pablo dice, quédate así. Está circunciso, Juan, quédate. Estás incircunciso, quédate así. ¿Y qué le dices? ¿Y qué le dices? En el libro he tratado el tema. Cómo salimos de este libro, de este versículo? ¿Qué piensa? Bueno, lo resolvemos juntos, no se preocupe. Está como complicado. Está como... Sí, sí. A la primera vista es complicado. Cuidado, que no, no, no es fácil. Eso no es fácil explicar. Hay cosas que tú miras y bueno, están así, parecen complicadas y en realidad son muy simples para explicar. Pero esto no es así. Esto no es así. En este caso, en este caso, te viene un cristiano y si es de este que es así, algo enfadado así con la vida y bueno, está todo en contra, oh, empieza ahí a decirte que no para. Y yo sé, yo sé porque tuve este tipo de gente delante, tuve este tipo de gente delante y ya sé cómo hacen.
Hermanas, os voy a decir una cosa, yo sé que no es para ustedes la circuncisión, pero cuando hablan con uno o le va a preguntar a uno, van a tener que defender, ¿vale? Es más complicado defenderlo que circuncidarse. Circuncidarse es media hora, acabas, vas del médico, vas para casa, por tú mismo, ¿sí? Por tus propios pies. Pero no, no es lo mismo con defender eso. ¿Qué respuesta daría uno a este versículo? Que ahora no polemizamos, ¿eh? Ahora eh, vamos a ponernos juntos, ¿sí? A descifrar eso, a resolver, a darle una explicación, una solución. Eso más sería para esto los que decían que no, que nos basta con la Torá, ¿sabes? Estos comentarios, que nos basta con la Torá. Bueno, yo estoy curioso, ¿cómo podría alguien darle una respuesta a un cristiano solo con la Torá, a este versículo? Porque ellos vienen y te dicen, bueno, caísteis de la gracia, os circuncidasteis, ahora caísteis de la gracia. El Pablo decía que si uno fue creyendo el Evangelio y estaba incircunciso, que se quedara así. ¿Y por qué ustedes se... ¿Por qué no? A ellos no va con esta cosa, bueno, porque le dijo a Abraham y tal, y fue un mandamiento que le dio a Abraham, y dicen ellos, no, mira que dice Pablo, da igual lo que le dijo a Abraham, ustedes, si no están circuncidados, quédense así, incircuncisos, que no pasa nada. Importante es guardar los mandamientos. Importante no es circuncidarse o no circuncidarse, que parece contradictoria la idea. Lo más importante es guardar los mandamientos, pero no tienes que circuncidarte. Pero en los mandamientos uno de ellos es la circuncisión, ¿sí? Esto sería primero por donde engancharías a uno. Si importantes son los mandamientos de Elohim, pues en los mandamientos de Elohim, uno de ellos es la circuncisión. Es decir, aquí Pablo más seguro que no quiere hablar en contra de la circuncisión, ¿sí? Pero por un lado dice que no se circuncida. Hermano José, sigue siendo complicado, ¿no? No, yo lo estaba resolviendo, estoy resolviendo. ¿Cómo? Aquí estaba pensando y pensando más o menos lo que usted está dando a entender, le estaba comentando aquí a mi esposa, buscando de acá y de allá. Y bueno, no sé, digo yo, es lo que le está diciendo a mi esposa, bueno, mira, podemos irnos porque igualito hay como una contradicción que de repente no importa si estás circuncidado, pero a la final me estás hablando que de repente tienes que cumplir igual los mandamientos y entre los mandamientos está ese mandato, pues. Y la otra parte, yo diría que en caso tal, cuando dice que hay que seguir los pasos de Yeshua, hay que ser como Yeshua en todos los pasos que hizo, y uno de los pasos fue que al octavo día fue circuncidado, ¿verdad? Sí, Algo así también puede ser. sí. Bueno, mira, eh, os voy a ir adelantando un poco. Yo puedo hablar. Dime, Mailis. Bueno, yo pienso, para mí, o sea, hablo por mí, no puedo, opino por mí, yo personalmente. Yo ya, si hubiera sido hombre, ya me hubiera hecho la circuncisión, porque es como, lo veo como un mandamiento de Dios. Entonces, y bueno,
no tengo nada en contra de eso. O sea, de circunstancias, digo que la gente tiene miedo, no sé qué, o no. Y bueno, y aparte, o sea, ya decirlo así como dice dicen hablando como cristianos, dice, bueno, que no es hacerse la circuncisión, sino tener el corazón. Pero es lo mismo, ¿no? El corazón, y si fuera hombre, ya lo hubiera hecho igual, porque lo veo como un mandamiento de la ley de Dios. Y si estamos en la Torá, siguiendo la Torá al pie de la letra y tratando de seguir todos los mandamientos y los preceptos y las normas de Dios, creo que eso no hay que ni dudarlo. Sí, no, no hay que dudarlo, pero ellos te van a decir, y luego, ¿por qué dice Pablo de los que no están circuncisos? ¿Por qué dice que se queden así? Porque Pablo fue siguiendo los pasos de Yeshua. Él mismo lo dice, ¿no? Y entonces, aquí está la contradicción, ¿no? Yeshua dijo, no, hay que cumplir toda la Torah, porque yo no he venido a abolir la Torah. Bueno, y llega Pablo que dice, "No, que yo estoy siguiendo la enseñanza de Yeshua". Y dice, bueno, si ustedes estaban incircuncisos cuando recibieron el Evangelio, pues quédense así. Los que están circuncisos, que se queden; los que no están, que no se circuncidan. Y dices tú, bueno, pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el problema? ¿O acaso Pablo es un mentiroso? O no sé, o no se enteró muy bien de la enseñanza de Yeshua. O algo pasó ahí. ¿Por qué? O hay contradicciones en la escritura, o en las enseñanzas, o hay contradicciones entre lo que dice Pablo. ¿Mm? Y vamos un poco adelantando porque esto lo van a leer en el libro y ahora voy a hacer un screen share. Eh, déjame ver, déjame ver dónde está esto. Mira, ven aquí. Aquí, estas partes del libro, que lo sepan. Eh, en, en griego, para esto hay que ir al griego. Aquí no te queda más opción de que ir y ver el versículo en griego. La primera regla, si se acuerdan, la primera regla del proceso exegético era esta, ¿no? Traducir correctamente del texto original, griego o arameo o hebreo. Si, si, si quieren ver cómo está en griego este versículo, es así. Siendo circuncidado, uno fue llamado, que no se vuelva incircunciso. Esta es la traducción palabra por palabra, ¿sí? En la incircuncisión uno fue llamado a no circuncidarse. Tenemos aquí, si se fijan bien, tres palabras para la circuncisión en el griego. Y los pueden ver aquí, ¿sí? Peritet, peritetmenos, ¿sí? Que significa circuncisión o circuncidarse. Epispasto, ¿sí? O que viene de epispaomai, que significa volverse incircunciso o borrar la marca de la circuncisión. Y después tenemos el tercer término, acrobustia, ¿sí? Acrobustia, que es incircunciso en un sentido figurado, es decir, se refiere a una persona no regenerada o una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le dice aquí
si uno fue llamado circuncidado, ¿no? Si uno fue llamado circuncidado, que se quede así, que no se vuelva incircunciso. Pues si está circuncidado, ¿cómo se va a volver incircunciso? Esta es una pregunta, ¿no? Si está circuncidado, ¿cómo se va a volver incircunciso? ¿Por qué le dice que se quede así? La razón por la que le dice que se quede así es, eh, ustedes ya saben, cuando Antíoco Epifano, el Epifano, entró en el templo y sacrificó el cerdo. ¿Se acuerdan que fue esta lucha de los macabeos, que tuvieron que ganarse ahí otra vez la libertad, ¿no? Que fue donde tenemos la fiesta, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Antíoco Epifano y sus ejércitos mataban a todo el mundo, ¿sí? Mataban a todo el mundo. Los que estaban circuncidados les reconocía como judíos y les mataba. Y entonces pasaba un fenómeno. Para que no les mataran, ellos fueran haciendo una operación de recuperar el prepucio, ¿sí? Para que no se, para que los otros no les mataran. Pueden leer sobre esto en cualquier parte de la historia, ¿sí? Es decir, no tiene que ser historia religiosa o de eso. Eh, es parte de la historia. Que el contexto histórico es parte del proceso de interpretación, ¿sí? Pues entonces, este término, ¿eh? Epispaomai, era una práctica de borrar la marca de la circuncisión, ¿no? Era una operación que le recuperaba el prepucio. Y entonces, había gente, le dice Pablo, ¿sí? Que si fueron llamados circuncisos, que se queden así, ¿sí? Que no se vaya recuperando el prepucio, que esto no les vale. Después, vamos aquí con este término de acrobustia. ¿Por qué? Para entender por qué la acrobustia no se trataba de una circuncisión física, ¿sí? No era una identidad que le daba, sino era una identidad física. Es como yo decirle a uno, mira, un ejemplo en español. Eh, Tú te puedes manchar las manos o te puedes manchar todo, eh, y puedes decir, no sé, yo te digo cómo es en el castellano, puedes decir que estás manchado o miserable, ¿sí? O tienes como es un homeless, un callejero de este, es un miserable, no se ducha, no tiene nada. Él a lo propio él es miserable. Pero puedes ver a una persona totalmente limpia y muy bonita, ¿sí? Pero que es un criminal, que es un eh, inmoral, y anda con mujeres. Y tú le llamas un miserable, dices que esta es un miserable, ¿sí? Es decir, su identidad física, ¿sí? No es de miserable, porque él es muy limpio, él es muy guapo, está muy bien vestido, pero su carácter, ¿sí? El sentido figurativo de la palabra es miserable, que su carácter. Eso es lo que pasa con la palabra acrobustia, ¿sí? Pues, si vamos ahora a traducir correctamente este versículo, ¿sí? Esto sería así, mira aquí, estar
circuncidado, se llamaba alguien que no se vuelva incircunciso. Al ser incircunciso, es decir, estado pecaminoso, ¿sí? En un estado pecaminoso. En un estado pecaminoso, es lo que le decía yo, ¿no? Uno fue llamado, o ya es amado, que no se circuncida. ¿Qué quiere decir? Si tú vives en pecado, ¿sí? Si tú no estás regenerado, si tú no has nacido de nuevo, esto es acrobustia con el sentido de ir circunciso. La persona no regenerada, que no ha nacido de nuevo, dice, no te circuncidas, porque eso no te vale. ¿Y qué es una persona que no ha nacido de nuevo? Es una que no obedece los mandamientos, porque de nada te sirve obedecer unos mandamientos o todos. ¿Me entiendes? El que no obedece todos los mandamientos, de nada le sirve la circuncisión. ¿Me entiendes? Ujú. Si uno, si, ¿por qué dice? Porque lo que dice es que si tú estás circunciso, tú tienes que obedecer todos los mandamientos, porque si no, tú no estás regenerado. A ti, delante de él, tu identidad, tu identidad es de incircunciso, porque había muchos en Israel, por ejemplo. Mírate en Israel. Estaban circuncisos todos, estaban. Se cayeron en la idolatría, se cayeron. ¿Cuántos se murieron? Un montón. ¿Recuerdan cuando fueron ahí con Balak y Balaam? Se fueron con las mujeres paganas. Estaban todos circuncisos. ¿Y cuántos murieron ahí? Miles. 24.000 o no sé. Miles murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su estado era pecaminoso. Ellos no habían nacido de nuevo. Estaban solo circuncidados. ¿Sí? Y ahora viene Pablo y te dice, si tú estás en un estado pecaminoso, si tú no has vuelto a la Torah, no te circuncidas, amigo, porque de nada te sirve. ¿Y qué te va a servir esto cuando cumples con toda la Torah? ¿Sí? Y entonces te va a preguntar uno, ¿es la circuncisión para cristianos? No lo es. No lo es porque no cumplen con la Torah. Para ellos la Torah está abolida. ¿Sí? Lo van a leer mejor y lo van a estudiar mejor en el libro, pero así es como se explica, así es como se explica este versículo que aparentemente es contradictorio, totalmente contradictorio, ¿sí? Se explica a base de entender que hay tres términos, hay tres palabras diferentes para el concepto de circuncisión, ¿sí? Eh, y Pablo bien sabía lo que estaba hablando, pues no hay confusión, al menos en la mente de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo era un judío, era un fariseo, él ya bien sabía de lo que se trataba en todos los temas. Esto fue un ejemplo de que hay que estar muy bien preparado a la hora de hablar con alguien, porque tú vas ahí todo confiado y tú vas todo de buena fe, con buena onda, y le estás predicando a uno la Torah. Y lo importante que es volver a los mandamientos. Y tú hablas, pero espera a ver cuándo empieza el otro a hablar, porque nunca sabes con quién vas a dar, nunca sabes. Y argumentos tienen muchos. Esta es una cosa muy simple, pero hay gente muy preparada y si das con uno de ahí sí que te va a meter en grandes problemas. Y entonces, ¿tú crees que yo esta información me la dio alguien? No, tuve que investigar por mi cuenta propia, mirar no sé qué, cuántos libros de griego, cuántos libros de gramática, para en final
a ver qué pasaba, ¿no? Investigar el origen de cada palabra, por qué, de dónde venía la palabra acrobustia, de dónde venía la palabra episcopal, de dónde, qué pasó, de dónde es este concepto, y ponerlos todos juntos, para que en final entender lo que estaba en la mente de Pablo. Ahí. Pero si no hubiera un libro de griego, si no hubiera un libro de gramática, si no hubiera información en internet o por todos lados de todos estos conceptos, ¿cómo llegaría yo, cómo llegaría yo a sacar una enseñanza de este versículo? Gracias al Eterno, que alguien hizo su trabajo a su momento. ¿Me entiendes? Porque hay que tener todo escrito. Porque, porque esto es lo que va a quedar, lo escrito. Esto es lo que va a quedar. ¿Sí? Y por eso tenemos que ir en paralelo, estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los ambos, que hay una armonía entre los dos. Y cuando vas a hablar con un cristiano, este sabe más el Nuevo Testamento que el Antiguo. Y si tú no sabes también el Nuevo Testamento y tú sabes solo el Antiguo, van a pelear ahí miles de años y no van a llegar a ninguna solución, ninguno de ustedes. Ujú, ¿Sí? Así es, esta es la necesidad que hay de escribir y dejar a los que vienen, a las generaciones de vienen, dejarles eh, esta enseñanza. ¿Sí? Porque tú fíjate cuántos libros de teología hay, de todo tipo. ¿Quieres teología luterana? ¿Quieres teología católica? ¿Quieres teología carismática, pentecostal? Hay todos los eh, tipos hay todos los tipos de teología. Cada uno escribió su propia teología. Todos. ¿Qué? ¿Por tener dinero? ¿Qué? No se habla de esto. No se trata de negocio. Llega un punto que aquellos libros ya hoy en día no los compras con $5. No se trataba de hacer un negocio, sino de que le quedaran a las otras generaciones. Y ahora hay universidades teológicas que usan estos libros de los teólogos, ¿sí? Gratis, no pagan nada por ello. Pero que quedó lo escrito, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ser sabios y dejar más que videos, dejar a la otra generación por escrito todo esto. Alguien me mandó un mensaje. Sí, claro, el hermano Reinaldo nos dice que una persona que no pone por obra los mandamientos, aunque esté circuncidado físicamente, su circuncisión es contada como incircuncisión. Esta era la idea, ¿sí? Es por eso que la circuncisión del corazón es la anestesia de la circuncisión en la carne. Le es contada la incircuncisión. Bueno, eh, pues la incircuncisión eh, es cuando uno no obedece los mandamientos, porque la circuncisión del corazón es un concepto del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Es un concepto del Antiguo Testamento. Y ya aparece en la Torah y les dice que circuncidarse el corazón con el fin de practicar los mandamientos. Pues no es nada nuevo para Pablo. Eh, la circuncisión del corazón más la circuncisión en carne van mano a mano. ¿Sí? Como mi mano derecha y mi mano izquierda van juntas. Si una falta, hay un problema, ¿sí? Así están estas dos. Pues, eh, ahí el tiempo pasa muy rápido, es increíble esto. ujú. Bueno, al menos aclaramos una cosa. Eh, sí, os dejo ahora, si tienen algunas preguntas, sí, vamos a quedarnos solo con eso para ahora. Y la otra semana vamos a hacer otra cosa. Eh, os dejo con esto y si tienen preguntas.
sobre este tema o sobre otro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Sharon. Dime. A mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar algún día sobre la novia, porque Dios toma al pueblo de Israel como esposa, todo eso de cuando se divorcia de ella. ¿Por qué? Porque sus leyes son así. No entiendo por qué. O sea, él se comporta, digamos, conforme a las leyes, a la Torá, digamos, y eso está escrito en la Torá, ¿verdad? No lo tengo muy Sí, claro, pero como lo que entiendo, ¿verdad? Es que cuando un hombre le da carta de divorcio a su esposa, no puede volverse a casar con ella. sí, Pero, sí, ¿por qué? Es lo que no entiendo por qué es que Dios hace, hace eso. De esa manera, pues toma ese ejemplo de una esposa. sí, No sé. sí, sí, eh, porque la idea de tener a Israel como esposa era la idea de Ejad, de ser una con él. ¿Sí? Esta es una imagen con su esposa. Es una imagen que nos da a nosotros a entender un poco cuál fue su propósito. Su propósito desde el principio fue que nosotros si éramos unidos con él. Pero bueno, la gente cayó en pecado y ahí hubo una ruptura en la relación. Entonces él escogió un pueblo para ser uno con él. Y entonces escogió a Israel. ¿Qué pasa? Y nos dio esta imagen de que es mi esposa. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando él hizo hombre y mujer, dijo que los hizo para ser una, ¿sí? Una, un solo cuerpo. Por eso se nos dice muchas veces en el Nuevo Testamento el cuerpo de Mashiach, el cuerpo de Mashiach. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach. Hay un solo cuerpo de Mashiach, por eso hay un solo Elohim, ¿sí? Y nosotros fuimos unidos con él para ser un solo cuerpo con él, ¿vale? Pero llegando ahora al divorcio, eh, el divorcio, el divorcio sí que tenía que pasar porque por la infidelidad. Infidelidad, ¿qué tipo de infidelidad hubo? Él dio la Torá porque hubo un pacto. Sí, hubo un pacto. Hubo un pacto y a base de este pacto estuvo la Torá, porque estas piedras que estaban con la Torá se llamaban ketubá, que es un pacto de matrimonio, ¿sí? Como un papel de matrimonio. Entonces, ellos dijeron, Israel dijo 3 veces ahí, en Éxodo 19, dijo, sí, vamos a hacer, vamos a cumplir, ¿sí? Pero no hicieron y no cumplieron. A lo largo del tiempo no hicieron y no cumplieron. Eh, sí, hermana Teresa, es importante porque se entiende el sacrificio. Llego ahora ahí. Bueno, y entonces, eh, este tipo de infidelidad, es decir, no obedecer los mandamientos, es considerado como inmoralidad, inmoralidad espiritual. Cuando se fueron con otros ídolos, cuando fueron a adorar a otros ídolos, era como si le engañaran al Eterno. ¿Sí? Es como un hombre o una mujer que sale del matrimonio y se hace una con otros hombres o con otras mujeres. ¿Sí? Este es un engaño. Te sales del pacto del matrimonio. Porque tú cuando pactas en el matrimonio, tú eh, afirmas y cada uno afirma que va a ser fiel al otro.
¿no? Y entonces, cuando se fueron con los ídolos, se salieron de este pacto, porque se hicieron una con otros ídolos. Y Israel fue infiel. Y en la misma Torah que Israel, que es parte del pacto, Israel dijo, sí, que quedamos en esto. Ellos estuvieron de acuerdo con todo. En esta Torah decía que la parte infiel, porque la inmoralidad tenía un único castigo, la muerte, ¿cierto? Si había alguna acusación, si había alguna acusación de infidelidad, se llevaba el caso al templo y ahí eran las pruebas, números capítulo 5 creo, eran las pruebas de las aguas amargas, ¿sí? Y entonces, si estaba considerada, una parte estaba considerada que fuera inmoral, la mataba por la ley. No había sacrificio, ahí no había perdón, había solo castigo, como era con los homosexuales, con esto. Ahí no había sacrificio para eso. O si matabas a alguien, no había sacrificio, te matabas. Por la ley. Así era la ley del Eterno. Y entonces, ¿qué se merecía Israel? La muerte. Nada más que la muerte. Pero resulta que Elohim no quería matar a Israel. Pero entonces, ¿cómo y quién llevaba esta culpa de Israel? Porque tenía que ser, resolverse de una manera. ¿Me entiendes? Alguien tenía que morir en sitio de los dos. El Eterno no podía morir porque es eterno. Israel no podía morir porque el Eterno no quería matar. Él quería a su esposa. Él quería estar con ella. Pero no había perdón por la infidelidad. Por otro lado, por la misma Torah que él escribió. Y entonces, él dijo, voy a encontrar una solución. Sí, voy a encontrar una solución para mi esposa. Voy a preparar un cuerpo. ¿Sí? Saben este versículo, ¿no? Me has preparado un cuerpo. Y si leen el Nuevo Testamento, dice ahí que Él se llevó en su cuerpo nuestro pecado. No se llevó en su espíritu nuestro pecado, no dice eso, nada de eso. En su cuerpo se llevó nuestro pecado. Y entonces, se llevó este cuerpo en la persona de Adon Yeshua HaMashiach. Y a este cuerpo se llevó toda la culpa de Israel. Por eso debería morir este cuerpo que se llevó el Yud-Hei Vav-Hei, ¿sí? No el otro, no una segunda persona. Porque no hay dos maridos, hay solo un marido para Israel. A ver si me entienden, ¿sí? Por eso no creemos que hay dos o tres personas en la Trinidad porque hubiera tres maridos. No, hay solo un marido, ¿sí? Y entonces, así fue la salvación. Alguien debería morir para no morir Israel. Pero el sacrificio debería ser como uno perfecto. Entonces, el que debería morir no podía ser un humano. Podía ser humano. Podía ser humano porque cualquier humano y cualquier sacrificio humano es idolatría. Y un humano no puede morir, un humano que es pecador no puede morir por los pecados de otros pecadores, porque no pasa nada. Es cierta estupidez. De nada sirve que muera un humano por los pecados de los demás. ¿Sí? Bueno, y entonces, así fue, que si recuerdan ahí a la cruz,
ya le dieron a beber aguas amargas y con vinagre. ¿Sí? Y en el cristianismo enseñan que le dieron a beber en la cruz agua amarga y con vinagre para que no tuviera tanto dolor. Los que no conocen la Torá es lo que pueden pensar, nada más. Más no pueden pensar. Pues no, pues no. Cuando se tomó las aguas amargas, fue la prueba, sí, fue la prueba de que alguien se llevó en su cargo la culpa, 5 minutos. alguien se llevó a su cargo Háblale, papi, ahí voy. la culpa de Israel, ¿sí? Porque él se llevó a sí mismo, ¿no? Dice que en Isaías 53 que nuestros pecados cayeron sobre él, ¿sí? Nuestra culpa cayó sobre él, ¿sí? Y entonces, por eso tomó ahí en la cruz las aguas amargas. Y por eso él fue un sacrificio perfecto, ¿sí? Pero, ¿quién murió en la cruz? ¿Sí? ¿Quién murió? Porque aquí dicen, eran dos. No, este cuerpo que él tomó para catalizar, para decir así, para catalizar el pecado, ¿entiendes? Porque su santidad no le permitía estar en contacto con el pecado, ¿sí? Y en el momento que dijo ahí, porque ahí también muchos dicen, mira, había dos personas. Y dije, el padre, padre, ¿por qué me dejaste? No, no, no lo dejó, no lo dejó. Aquel momento fue una separación del espíritu. ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado debería estar en este cuerpo. Por eso tenía que salir, porque dice que después de esto ya se fue el espíritu de él. ¿Por qué? Porque el pecado nuestro debería estar en este cuerpo. Y él se salió. Pero él no murió. Porque él dice, yo tengo a él como Elohim no lo mataron. A él mataron solo este cuerpo. ¿Sí? En este cuerpo. Porque él dice que yo me doy la vida, ¿no? Yo me saco la vida y yo me la doy otra vez. ¿Sí? A él no lo mató nadie. Como dicen que lo mataron los judíos. ¿Qué va? No, no. De esto nada. A él nadie lo mata y nadie le da vida. Se la da él solo. Y lo dijo él mismo. ¿Vale? Entonces, eh, así fue que resucitó con otro cuerpo. Semejante al primero, pero fue con otro cuerpo. Y nosotros vamos a tener también estos tipos de cuerpos que vamos a hacer como él. Pero de esta manera, ahora él podía con su sangre, por eso dijo, con su sangre hizo un nuevo pacto. ¿Sí? Pues nadie puede ser y entrar en nuevo pacto sin ser Israel, porque el nuevo pacto es el antiguo prácticamente renovado, que desde el principio fue solo con la casa de Judá y de Israel. Y fue un solo pueblo, es decir, una sola esposa, ¿sí? Una sola esposa. Y entonces, si alguien quiere ser esposa y parte de la esposa, tiene que ser parte de Israel. ¿Qué Israel? Que guarda los mandamientos y la fe en Yeshua. Sin la fe en Yeshua no eres Israel. ¿Sí? No eres parte, no puedes estar injertado en Israel. Pero por eso va a haber una boda ahí en la Nueva Jerusalén, va a haber una boda. ¿Por qué? Porque está todo nuevo. Y la boda ya vas a ver que va a ser cuando nosotros tengamos estos cuerpos renovados, glorificados. Es decir, sin rasgo de pecado y sin rasgo de capacidad de pecar. ¿Sí? Esto pasa ahí en Apocalipsis 21 y 22. Esto es con la esposa hermana Sharon.
Sí, sí, no, no sé, no he escuchado, pero bueno, dijo algo. Sí, gracias, hermano, muy amable. Nada, nada, nada. Que el Eterno te bendiga. Bueno, entonces, pues, si hay otras preguntas y tal, igual me las ponen en privado o por Telegram o por WhatsApp y ahí seguiremos. Sí, creo que también están para ustedes. Déjame parar esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo con lo mismo de los mandamientos, porque es que, bueno, se entiende, ¿verdad? Yo lo que yo entiendo es que están los mandamientos que le dio a Moisés, que son los que conocemos, como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aparte hay mandamientos para los rituales. Y aparte hay otro tipo de mandamientos, ¿verdad? Sí. Como circuncidarse, porque, por ejemplo, ¿verdad? Porque esos no están dentro de los 10 que conocemos normalmente, ¿verdad? Entonces, se entiende que los de los ritos o rituales, o cómo se le llama, sí, de los rituales que hacían los levitas, esos ya no, porque ya no se perdió eso a través del tiempo, ¿verdad? No, no, no hay templo. Si no hay templo, no vamos a cumplir cosas que están estrictamente ligadas al templo. Ajá, por ejemplo, el diezmo también, o por qué eso no. O No, cómo sé yo qué mandamientos sí y cuáles no siguen vigentes. pues siguen vigentes. Si quieres, vamos a hacer esa discusión en otro día. Quiero dejar a la hermana Francesca, porque nos va a llevar tiempo aclarar el tema esta, Sharon. Y lo podemos hacer el próximo martes. La hermana Francesca levantó la mano y quiero escucharla también. Bendiciones y shalom. Muy Shalom, hermana. edificante el tema tratado. En cuanto quería comentar algo con respecto al tema de la circuncisión, es muy importante que uno se vaya a la historia porque realmente ahí hay muchas verdades que en un tiempo no conocíamos por falta de conocimiento y por estudio de la misma historia. El pastor de Georgia Pastor José estuvo tratando con eso de motivar a los hermanos que se circunciden, los que no estaban. Y en uno de los chavales, la pastora y él dieron a conocer una información que solamente se trataron con los varones, de que cuando el hombre es circuncidado, ciertos tipos de enfermedades no se transmiten a la mujer por Sí, causa de que ya está circuncidada. Entonces, vamos a decir como el papiloma y ciertas enfermedades de transmisión no son pasados del hombre a la mujer. Entonces, el Eterno siempre cuando nos da una advertencia o cuando nos insta a algo, nos da un mandato, es porque realmente Él sabe que aparte de lo espiritual, también en lo físico trae beneficios. Quería comentar esa parte. Y otra pregunta era, ya que se estuvo hablando del libro Los Cantares, que en verdad se tenía una noción antes, pero que realmente ya ahorita tenemos el conocimiento de que en el enfoque sexual, pero usted dijo algo que me llamó la atención, que fue que ese libro más lo está conectado a la parte reproductora de la mujer. Entonces, vamos a decir, ¿sería correcto o incorrecto que una mujer en Torah utilice método de planificación o en su defecto llegue a tener lo que es la operación de no volver a tener más hijos? ¿Cómo sería ese caso?
Sí, sí, yo entiendo que, y ya sé que esta es una pregunta muy, muy buena y de actualidad, porque en esto vivimos todos. Los que estamos casados son los que van a estar, van a tener siempre esta pregunta ahí pendiente, pendiente. Y entonces, eh, vamos a ver, el libro de Cantar de los Cantares, más el resto de la escritura, porque es un conjunto todo, no nos podemos limitar solo a esto, eh, nos dice que dar luz y tener hijos, eh, no solo que es un mandamiento de multiplicarse, sí, es un mandamiento por un lado, y por otro lado es una bendición, ¿sí? Pero vamos a explicarnos un momento, porque hay algunos términos, primero de qué es el matrimonio y cuándo está considerado un matrimonio. Porque para hablar de hijos, primero tenemos que hablar de un matrimonio. ¿Y a quién considera la escritura o a quién considera Elohim siendo en un matrimonio delante de él? ¿Sí? Porque matrimonio es cuando eh, hay un hombre y una mujer que están como nacidos de nuevo. ¿Sí? Dos hombres justos. Un hombre y una mujer, dos personas justas. ¿Sí? Porque en Edén había Adán justo, Eva, una mujer justa. Esto era un matrimonio delante de él. No había papeles, no había nada, no importaba y tampoco le importa a él esto. Pero cuando digo nacidos de nuevo, gente que está en la Torá y cumple con sus mandamientos. Porque también había mandamientos en Edén. No comer eso, trabajar, multiplicarse. Tenían mandamientos. ¿Sí? Hasta cierto punto que no es desobedecieron un mandamiento. ¿Sí? Bueno, pues el tema de hacer y tener niños es para esta gente. ¿Sí? Es para esta gente que está nacida de nuevo. Para dar a luz a qué? A hijos justos que vivan en una familia donde hay la justicia del Eterno, donde hay la educación justa. ¿Sí? Ya vemos por qué tienen que tener la educación justa. Porque vemos que la madre enseña la Torah a los niños, si leen los proverbios, si leen esto. ¿Sí? Y entonces, el mandamiento es muy claro de tener hijos. Ahora, si puede usar, porque uno va a decir, pero bueno, igual yo si quiero tener hijos, voy a tener 10 o si no uso un método contraceptivo. Yo les voy a decir una cosa, que, que para cada detalle de esta vida, yo le llamo detalle, ni le llamo asunto, le llamo ya un detalle. Cada detalle de cuántos hijos tener, cuántos no tener, cada uno tiene que pedirle sabiduría al Eterno. ¿Me entiendes? Porque va a llegar un punto y va a decir alguien, eh, mira, yo tuve que ligarme las trompas. Sí, igual. En un cierto punto, en un cierto punto, el Eterno te dice, mira, Francesca, a ti te llegan 4. Igual a uno le va a decir, a ti te llega 1 y a ti te llegan 10. ¿Sí? Porque yo ni otra persona, no hay nadie en este mundo que te diga a ti cuántos hijos debes tener, porque también depende de él cuántos te dan. Cuidado, que yo los primeros 10 o 11 años de matrimonio sí, intentamos todo lo posible y no tuvimos hijos. Y estábamos sanos, no, ningún problema, ni enfermedad de ningún tipo. Más que gafas que llevo toda la vida, yo no tuve nunca ninguna enfermedad. Ninguno. Ni hoy en día tampoco. Y mi esposa tampoco. Nada. Nada. ¿Qué? Él da vida cuando él quiere.
¿Y cuánta quiere? Y entonces, aquí está el susto. Aquí está el susto. En que le digas a uno, mira, tú ora con tu esposo, ¿sí? Y él te va a dar los hijos que él quiere y cuántos quiere. Porque él nunca nos da más de lo que nosotros no podemos llevar o cargar. Está prometido en la escritura, ¿sí? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros nos hacemos unos planes de vida, unos con negocios, otros con tal y cual, bueno, que está bien, no está mal, que no está mal tener negocios y planes de vida si quieres ser millonero, ¿sí? Pero él, para ti, igual tiene otro plan. Y tú no te vas a imaginar nunca que vas a estar más bendecida que nadie en el mundo con 10 niños, que otro que tiene millones y tiene 2 hijos o 3 y están traficando drogas. ¿Tú cambiarías la vida de tener tres hijos drogadictos con 10 hijos en la Torah? ¿La cambiarías? Yo la cambiaría. Bueno, yo no tengo hijos en la droga, ni saben lo que es, pero bueno, a ver si me entienden. Yo si tuviera 3 hijos en la droga, cambiaría tener 10 en la Torah y cuidar de eso y dedicarme solo a eso. ¿Sí? Hay que ver qué significa la bendición por parte de Elohim. Yo tengo hermanos, somos 8. Somos 7 varones y una hembra. Mi hermana y mi hermano están así, más o menos, van ahí a la iglesia, están más sentados. Pero los demás, mucha pena. ¿Y qué? Somos muchos y qué. Ya nada sirve. Sí. Pues yo diría que aquí es una cuestión de fe. Ah, es decir, puede ser inoportuno usar métodos contraceptivos o puede ser oportuno. ¿Cuándo es oportuno? Cuando Él te manda a hacer. Cuando el Eterno te manda a hacer. Cuando tú tienes una vida, toda tu vida guiada por Él, Él te va a decir, mira, Francesca, después de 5 para. Tú lo vas a saber. O después de 1, párate. Lígate las trompas o yo qué sé, usa un método contraceptivo a lo que quieras. Sí. Porque igual uno no quiere ligarse las trompas, usa un método y punto. Disculpe, yo le pregunto porque estoy en la situación de que tengo a la bebita de 6 meses, justamente tiene 6 meses. Y yo Sí. soy mamá por lactancias. A mi niña mayor que tiene 2 años, 6 meses, paré la lactancia con ella hace 2 meses. O sea, que yo estuve lactando durante todo el embarazo. O sea, desde el 2021 que fui mamá, que el Eterno me bendijo, no he dejado de lactar a mis hijas, ninguna de las dos. Bueno, la mayor ya tiene 2 meses que dejó el pecho. Y la otra sigue lactando. Pero ¿qué pasa? Ya yo empecé a darle comidita a la pequeña. Entonces veo que mi periodo no llega como debería. Entonces, con la segunda beba, tuve sospecha de embarazo y me hice 4 pruebas y todas daban negativas, pero yo decía en mi corazón, yo estoy embarazada, porque yo sentía que mi cuerpo estaba en una evolución, yo lo sentía. Y cuando fui a la quinta, que fui al centro médico, ahí dio positiva. Y yo, bueno, feliz porque la niña va a tener una hermanita, va a tener compañía. Entonces ahorita estoy en la misma sensación que cuando con la pequeña. Y digo, yo estoy embarazada porque siento el cuerpo como va caminando. Realmente no era algo que en mi mente yo tenía planificado. Pero mi esposo y yo conversamos, bueno, si el Señor los manda, bienvenido sea. Y si es el niño que a lo mejor el Eterno nos va a regalar. Entonces estoy como en esa situación, pero voy a esperar un poquito más para volver a hacerme la otra prueba, pero como aquella vez estuve tan segura, por como le digo, como el cuerpo va trabajando y demás, y como me siento, pero le dije, padre, si usted me da 3, amén, porque realmente yo quería 2, y él lo sabe, y se lo dije, yo quiero 2, pero si usted está, que quiere que yo tenga 3, yo lo recibo con amor porque al final tengo muchas conocidas y amigas en el cristianismo que, mire, quisieran dar millones por tener aunque sea un solito y no lo tienen.
Y muchas que tomaron malas decisiones en otros caminos de hacerse aborto y ahora lloran y quisieran dar lo que no tienen por un bebé. Entonces, yo realmente quería dos, pero dije, bueno, padre, en comparación y analizando, dije, no, si usted me lo da, amén, para adelante, pero yo siento en mi cuerpo que aunque la prueba diga que es negativo, yo siento que lo estoy por cómo va trabajando. Y bueno, realmente esa era la inquietud y seguir orando para que el Señor, como usted dijo, me dé a entender si sería luego ya en el futuro utilizar un método, ¿no? Porque yo método de ninguna índole utilizo, o sea, el ritmo, lo natural y lacto a mis hijas y bueno, el Señor que nos dirige en sabiduría y seguiremos orando. Sí. Gracias por la Hermana, orientación. nada, nada, hermana. Mira, hay un principio. Os voy a adelantar un poco. ¿Por qué la hermana quería en un capítulo hablar sobre el tema del aparato reproductor de la mujer? ¿Por qué era tan importante eso? ¿Y por qué ligarlo con hacer la correlación con Cantar de los Cantares? Porque en los Cantares vas a ver que cuando se habla ahí del jardín, cuando se habla ahí del jardín y de poner semilla en el jardín y tal, sí, se habla de sexualidad, pero se habla de un principio, de que este jardín no es tuyo, ¿sí? Esto no es tuyo. Tú no te hiciste a ti misma, ¿sí? Tú no te perteneces a ti, ¿sí? Y entonces este cuerpo no es tuyo, incluso tu útero no es tuyo, tu vagina, todo esto, todo no es tuyo. Por eso, si esto no es tuyo, no tienes que intervenir tú, sino que el Eterno ahí. Porque, como dijiste, ¿sí? Hicieron aborto, ¿y qué hicieron? Entraron a este lugar, que es un lugar santo del útero. Y allí el hombre metió la mano y tocó las cosas santas, ¿sí? Hicieron aborto o usaron métodos DIU o otros métodos esos contraceptivos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Llega el castigo, llega el castigo. De ahora quieren tener hijos, no pueden. ¿Me entiendes? Y quieren dar millones, no, y igual el castigo este les queda hasta siempre. Nunca van a tener hijos. ¿Sí? Ahora, bueno, el aborto es un crimen. No es la misma cosa usar condones o yo qué sé, lo que fuera eso. Pero, eh, pero, quédate en un principio. Él te va a decir, él te va a hacer a ti consciente de cuando él quiere parar de darte hijos. ¿Sí? Porque en un principio, mira, os voy a decir una cosa, fíjase en la escritura, fíjase un poco en la escritura, cuando la gente vivía mucho, y mira que vivían, cientos de años. Mira tú si alguien tuvo más de 12 hijos. Mira, enséñame a mí en la escritura uno que tuviera más de 12 hijos y no tenían métodos contraceptivos, no tenían nada. No. ¿Y por qué no? Que no tenía, sí, claro que tenía relaciones, que no, si vivían 700 años, no se iban a quedar así, eran fuertes, eran, sí, imagínate, esto era, y que no tenían. ¿Por qué? Porque el Eterno decide cuántos darte a ti. El Eterno sabe cómo bendecirte a ti. Saben que no sé, creo que fue el Bajo el Mozart. Fue de una familia tan pobre, eran 10 niños, su madre lo quiso abortar y no fue capaz. Era un desastre esta familia, era un puro desastre esta familia. Y su madre lo quería abortar porque eran tan pobres que no querían más niños. Y cuando nació que fue un genio de la música, eso le dio la vida. Ahí amas a toda su familia. Tú imagínate que en aquel momento ella hace el aborto. O se protege y no lo quiere más. No quiere más. Había de perderse mucho. ¿Sí? Y estamos mirando que
hay cáncer, hay tantas cosas y pues tantos hijos se mataron. Nosotros no sabemos qué genio ahí hubiera matado, que trajera la solución para el cáncer, la solución para Putin, la solución para, yo qué sé, qué guerra en el mundo. Pero los mataron por aborto, ¿sí? Por eso, son unos principios en el Cantar de los Cantares que están muy bien. Eh, hay, hay que tratarlos y hablarlos así abiertamente, porque el miedo, yo sé que así le pasó a mi esposa, ¿no? Estaba con el tercero y nosotros como muy difícil llegamos a tener hijos, ni se pensaba, aunque nosotros queríamos tener cuatro, es decir, que teníamos tres, decíamos, bueno, vamos a tener dos y dos niños, dos niñas. Y bueno, pero no nos pasaba por la cabeza que con tantos años, ya tenía 40 y pico, iba a tener otro. Bueno, y estando así con 4, 5, 6 meses se quedó embarazada. Ella ni se lo podía creer, pero estaba muy contenta con eso. Sí, ya sé que te puede pasar después durante la lactancia puedes quedarte embarazada, no dice nadie que no te puedes quedar. Yo digo que alégrate porque está mejor que van los niños uno detrás de otro y después eh, ya van juntos, los creces juntos. No, no, Pero yo no estoy entristecida jamás. Realmente, sí, de hecho, le dije, padre, yo no tenía esto en planes, pero sus planes son perfectos y yo recibo lo que usted me dé. Y en pura lactancia, porque, por ejemplo, con la niña, desde que empezó a comer, de una vez llegó mi regla, pero en este caso no. Y no solamente ahí es la alerta, sino cómo me siento. Pero bueno. Bendito sea el Eterno, que Él es quien da la semilla, fructifica. Y yo en aquel tiempo, vamos a decir, para la pandemia, y todavía ni conocía nada de las raíces hebreas. Dije, bueno, ya esto se acabó, yo no voy a tener hijos, no me voy a casar, Cristo viene pronto, y esto se acabó aquí. Y mira, realmente el Señor me ha dado una gran bendición de ser mamá, tener hijos. Y bueno, bendito sea su nombre. Y yo recibo lo que Él me dé. Él es Que él me quien dé, da la él vida. es quien da la vida. sí, 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 claro, 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 él es Sí, sí. fiel. Esto es muy importante. Tú, tú, escucha aquí, nadie de nosotros sabe lo que nuestros hijos van a llegar. ¿Sí? Por eso es nuestro deber educarlos en la Torá, ¿sí? Porque si Él nos prometió una bendición, le prometió a Abraham una bendición, sí, pero Abraham tuvo que ser obediente, ¿sí? Y llegó Isaac. Si él no, y quedó obediente hasta el fin de su vida, hasta la muerte. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si nosotros somos así como padres, nuestros hijos van a ser la más gran bendición posible que vamos a tener. Y entonces, aunque tengas 10, tú no te vas a quedar en la calle, no te vas a quedar en deudas, no te vas a quedar, olvídate de eso. Porque entonces la Torah no vale para nada. Su palabra no vale para nada. Discúlpeme, discúlpeme, Dime. pastor, pudiera yo comentar mi experiencia de vida. Mire, es bien lindo. Como dice usted, el Eterno tiene control de todo y aún aunque no le conocíamos, Él ya nos conocía, ven, ya nos tenía en la mira. Yo vengo, ¿está grabando? Ya Sí, no, no, es que sería como un testimonio y pues estoy grabando, lo sí. quiero dejar para la hermana María. Pero bueno, lo que quería decir era que vengo de una familia muy grande, va, somos 15 hermanos y yo soy la última. Entonces, pero bendito el Eterno que yo puedo estar muy orgullosa de la familia de la que el Eterno me puso. Mis padres fueron muy lindos, ¿verdad? Y ninguno no están en Torah, ¿verdad? Pero son personas correctas, moralmente correctas, saludables, buenos padres, buenas madres. Pero a lo que voy yo es yo, mi mamá me dijo, ¿va? Me dice, hija, no te llenes de hijos, me dijo ella, ¿va? No hagas lo que yo, porque pues me imagino que se la vio dura, pero igual los sacó adelante.
Y no, yo con ese plan, nada, tuve a dos hijos míos con 10 años de diferencia, pero yo nunca usé anticonceptivos, no, mi cuerpo no lo recibía y pero tampoco, nunca salí. Cuando decidimos encargar al primero, lo pensamos y pasó. Cuando decidimos encargar a la niña, igual, lo pensamos y sucedió. Después, pues eran cuidados así como el ritmo, pues usted sabe, otros métodos, pero verdaderamente yo creo que el Eterno tiene control de eso, porque muchas personas me dicen, ¿cómo es que a ti te funcionó? Dice, sí, sí, yo según me cuido, pero no, salen y salen, va. Pero a mí me queda claro, es el Eterno, el, como dice usted, pastor, es el que envía la vida, el que da la vida, y él sabe el por qué 2, por qué 3, por qué 10, por qué 15. Y bendito el Eterno que yo he entendido en esto de Torah, que es cuando debemos, ahora que tenemos el conocimiento, ¿verdad? Y como la hermana que está hablando, que ya tiene 3 niños, qué bendición, qué privilegio, qué bendecida. Porque si yo hubiese tenido el conocimiento de Torah con mis hijos chiquitos, pues imagínense, si así pues trato, ¿verdad? Mi niña todavía está aquí, ya tiene, va para 17 años. Mi hijo ya lleva dos hijos, pero pues yo no está en Torah, pero yo estoy feliz y contenta también tratando de ministrarle, de enseñarle, va, de lo que es correcto para los hijos. Pero sí, de repente uno se preocupa de que no quieran entender, que se deje llevar por la corriente del mundo, pero el Eterno está en control de todo y esa es la confianza Sí, que claro. inculcar, como decía también al principio, de educar a nuestros hijos para nuestras generaciones futuras, pues. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo con mi hija de 15 10 de 16 casi 17 años. Sí, También pero diciéndole de Torah. Ujú. hermana Teresa, lo que pasa es que en el cristianismo enseña que hay que tener sabiduría y, claro, no hacer mucho, y mirar los tiempos. Esta es la cosa que es más intrigante. Sí, porque en el mundo, bueno, ya sabemos que en el mundo no tienen principios, nada de esto. Ah, Lo que pasa es que los pastores y eso enseñan muy mal, ¿me entiendes? Y entonces nosotros no debemos seguir, hay que tratar también estos aspectos, ¿ves? Hablamos todos de la Torah y tal, pero estamos casados, somos varones y hembras y todo el día estamos al lado de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y hay cosas que están ahí todo el día. Y hay que saber eh, cómo, cómo llevarlo, qué decisiones tomar. Y no Pastor son cosas. Eduardo, Sí, dime. por ejemplo, yo llegué a conocer dos parejas en diferentes épocas. Incluso estuve recibiendo estudios con ellos en la cuestión de los testigos de Jehová. Nada más estudio, nada más. Y a la final se divorciaron por eso mismo, porque ellos, vamos a decir que los estudios que ellos hacen es prácticamente le dicen a la persona que es preferible no tener hijos. Y ya hoy son personas ya súper adultas, se divorciaron y todo a causa de eso. Cada quien agarró por su camino y bueno, mira, porque hay muchas denominaciones donde en vez de incentivar la bendición de lo que está en la Torá, que es el deber ser para que el pueblo siga creciendo, pues entonces no, lo que hace es reducir a ese pueblo, ¿verdad? Lo cual Sí, está mal, pues. claro, porque el demonio no es tonto. Él es malvado. Él lo que quiere es que los hijos justos no se multipliquen, ¿sí? Y nosotros debemos saber que no, no. A nuestro lado y de nuestro lado siempre va a estar el que es nuestro creador. Y a nuestro creador quiere darnos hijos para que sean más que los de las tinieblas, ¿no? Hijos de la luz y no de las tinieblas. Y él tiene un propósito con cada uno. Por eso son muy importantes los padres, ¿sí? Por eso son muy importantes los padres. El problema de hoy en día no son los tiempos. Los tiempos fueron malos
Ya desde el desierto ahí. Los tiempos siempre fueron malos. Nunca hubo tiempos buenos en la tierra. Después de que el mundo se fuera al pecado, no hubo tiempos buenos. Siempre hubo problemas, siempre hubo conspiraciones, siempre hubo de todo, de todo. Matanzas, bueno, lo que tú quieras, siempre. Pues antes a la guerra iban 10 años, ni saben si volvían, no sabían ni si volvían para casa. ¿Era tiempo de hacer niños y tener niños? No, tampoco. Si lo llevas así mirando para lo que hay ahí en el mundo de fuera, no haces hijos nunca en la vida. Pero nosotros debemos cambiar este pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Y después, ¿qué pasa? ¿Sí? Nosotros, cuando no queremos tener hijos, vamos en el plan, vamos en contra de este plan. Y después llegan las enfermedades. Alguien me contó y me dijo cómo hizo aborto y después le sacaron el útero. ¿Por qué? Porque fue el castigo de meter la mano ahí donde el Eterno tenía el santuario. Sí, hermana Ana, Francesca. Sí, pastor, bueno, en cuanto a eso, realmente recuerden, si vamos a las escrituras, cuando el pueblo de Israel estaba siendo azotado y ahí era que más se multiplicaba. Y realmente los tiempos, como usted dice, siempre han sido malos porque estamos en un mundo caído, pero uno de los principales mandamientos es la multiplicación. Entonces, si nosotros vamos en pos a no multiplicarnos, a que mujer con mujer, hombre con hombre. O sea, esa es la agenda del maligno. Nosotros no podemos ir en pos de eso. Aunque estemos en los tiempos finales, aunque Yeshua viene a buscar su pueblo, nosotros tenemos que seguir multiplicándonos, porque realmente es lo que Él ha establecido y Él va a tener cuidado de esos pequeñitos. Como usted dice, nuestros hijos no son míos. Él me los prestó, me lo está prestando para que yo los encamine en su palabra y en su verdad. Pero al final esos niños ni siquiera son míos, son de Él. Sí, 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 claro, son de él, no son tuyos. Nosotros decimos que son míos. Sí, no, se te dieron a administrarlos, pero son de él. Hay otra cosa, igual esto lo vamos a escribir ahí en el libro porque tampoco es plan, y vamos a hablar así un montón. Pero fíjense en otra cosa, si van y investigan en la medicina, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios no solo de tener hijos, en la relación íntima? ¿Por qué yo digo y diría, diría de no usar condones? ¿Por qué? Porque incluso los que fabrican los condones o incluso los médicos estos que no tienen ningún Dios, es decir, estos que son totalmente del otro mundo, pero incluso ellos te van a decir de los beneficios que hay y cómo esto justifica la escritura, ¿sí? Como por ejemplo, por medio de la relación sexual y de la esperma, ¿no? Que se queda en la vagina, qué cualidades y qué influencia y qué impacto tiene el cuerpo de la mujer, ¿sí? El esperma en sí. Pues son muchos detalles y mucha información que hay en la medicina de hoy, en esta medicina que te dice que hay que protegerte, que hay que eso. Pero por otro lado, incluso ellos ya saben los beneficios, porque yo os voy a decir una cosa, no es que ellos no sepan, no. Ellos están basados en la escritura. Ellos solo tienen planes malvados. Ellos tienen la ciencia para el bien de ellos, no para el bien de los demás. Todo lo que hay en la escritura, ellos lo saben, lo conocen, mejor que nosotros. Pero ellos lo usan para ellos. Y a nosotros nos tiran contraceptivos y condones y tonterías, ¿sí? Pero para ellos no, ellos nunca usan eso, porque son listos. Bueno, pues en el libro igual vamos a tratar de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué decía el Eterno que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones se hacen una? ¿Sí? Y lo vas a ver. ¿Cuántas cualidades que se transmiten de uno a otro? Es una relación de espíritu también.
y las cualidades del Espíritu de uno se transmiten al otro. Hay muchísimos detalles que es más que la multiplicación. Es un seguido plantar y cosechar. El hombre que va a plantar la semilla en la mujer. ¿Sí? Y eso da igual si tengas hijos o no tengas hijos. ¿Sí? Los hijos son un fruto, son una bendición aparte, pero la relación en sí es una bendición aparte. Y eso hay que saber por qué cuidarla, por qué tienes que estar bien espiritualmente si quieres tener relaciones con tu esposa o con tu esposo. ¿Por qué? Porque si tú no estás mal espiritualmente, vas a transmitir al otro y al revés. Y hay muchos detalles. Por eso es un tema muy amplio. Por eso en este libro vamos a tener que detallar todas estas cosas. Ahí vas a ver críticas. Esto no es nada. Vas a ver críticas después de este libro. Pero hay que dejar a los demás en paz y tener el focus, ¿sí? En nuestro mandato, ¿sí? Eh, después de 20 años de consejería con matrimonios y de conocer intimidades de miles de personas, eh, que nadie nos venga ahora a decir a nosotros que no es importante, que el Espíritu Santo nos explica, nos da sabiduría, ¿qué va? ¿Qué va? Él te da sabiduría, sí, pero la sabiduría esa no viene estando tú mirando las telenovelas, no. La sabiduría viene de investigar, escudriñar las escrituras, sí, y, y estar totalmente dedicado a él. Así viene la sabiduría. Porque muchos dicen, ah, que hermano, no se pueden hablar estas cosas que no son tan importantes. Eh, Antes no había tanta información y la gente, ¿y qué hacía la gente antes? Hacía muchísimos errores. Sin la información hacía muchísimos errores. ¿Qué me hablas que no es importante? Mira tú, eh, ¿cuántos de nuestros familiares o que tenemos ancestros y tal no hicieron un montón de errores? ¿Por qué? Por falta de información, ¿sí? Todo el mundo le da vergüenza, uno es tabú, le da vergüenza a otro es tabú, en otra sociedad también, otra vez vergüenza, otra vez tabú, y así llegamos, ya está el mundo como está. ¿Por qué? Por una sexualidad totalmente pervertida, falta de información. Y entonces cuando hay falta de información vienen los demás, LGBT, toda la perversión está llega, ¿sí? Porque esto todo se basa en una gente, que esto parece mentira hoy en día, con tanta información, la gente está tan desinformada, una falta de información como hoy en día no has visto nunca. ¿Por qué? Porque la gente no investiga la sexualidad de unas fuentes viables. Y entonces la tele y las escuelas y eso les dan ellos la información y les dicen cualquier tontería, y se la creen. ¿Entiendes? A base de eso llega toda la perversión de la falta de conocimiento. Y eso se lo dice en la escritura. La falta de conocimiento lleva a un pueblo a perversión. Es como es el proverbio, sí. Lleva a la perversión. Y entonces nosotros debemos dejar la vergüenza de un lado y dejarnos de tantas tonterías que somos adultos, somos gente madura y aquí no hacemos estudios con los niños, con chavales que van ahí a la guardería. Aquí hablamos con gente madura que tiene que dejar la vergüenza y todas las cosas de un lado, que no, ya no es nuestro caso, ¿sí? Tú cuando te casaste, tú llegaste a ser muy responsable, porque sabes que es la sexualidad. La sexualidad es una cosa que tiene que ver con la vida. Si no, no es como yo trabajo en un ordenador, si no me gusta, lo rompo, lo tiro a la basura. No, en el matrimonio no puedes hacer así. No puedes matar a la mujer, tirar a la basura porque no vale. O te salieron dos hijos tontos e imbéciles y tiras con ellos, le pegas un tiro en la cabeza. No, esto ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú
como varón no fuiste con otras mujeres y hiciste tonterías. Eso no lo puedes hacer, ¿sí? Pues por eso es muy importante eh, cuidar este aspecto. Sí, y a mí me gusta que esta hermana tomó esta iniciativa, le voy a ayudar, va a ser un libro muy bueno. Pero también hasta salir el libro vamos a tocar eh, el tema, si quieren, más a fondo en otro martes. Solo mándenme un mensaje o varios mensajes en privado, ¿sí? Mi hermana Francesca también. Si quieres mandarme como tema de discusión, mándame un mensaje en privado. Pueden ser varias preguntas y después aquí ya los trataremos de aclarar, ¿sí? Para todos. Porque uno, igual, a uno ni le pasa por la cabeza que preguntas o problemas puede haber. Pues habla las respuestas antes es que preguntar. Pues, ¿todo bien? ¿Está todo aclarado? Pues vamos entonces a terminar aquí. No sé dónde apagar eso. Sí, hermano Reinaldo, un abrazo muy fuerte de mi parte. Que el Eterno te bendiga. Y a ti y a todos los demás. No sé cómo apagar esto. Déjame. Ah, aquí, stop recording esto.